Sale. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Hoy estamos llegando a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes 5. En este relato que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a encontrar a un personaje llamado Naamán, que era general del ejército del rey de Siria. Era una persona gentil, era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos estar nuevamente juntos, Dios, porque podemos estudiar nuevamente tu palabra, Dios, porque podemos cantarte. Gracias porque nos has dado tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella podemos conocerte, a través de tu palabra podemos conocer tu voluntad para nosotros, Señor. Y el día de hoy rogamos por entender y conocer qué es lo que requieres de nosotros en este tiempo, Padre. Te suplicamos que nos hables, Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Sale, vamos al capítulo número 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Entonces, este hombre, que era un general del ejército de Siria, la tradición describe que, no sé si recuerdan hace tiempo que vimos en el capítulo 22 de Primera de Reyes, cuando Josafat y Acab van a la guerra, y alguien que avienta una flecha así como perdida, y que de pura casualidad, que no es casualidad, le da a Acab y lo mata, ¿no? La tradición dice que este cuate era Naamán, pero bueno, esa es la tradición, ¿no? Pero lo que sí nos describe aquí era que un hombre valeroso, que el rey lo tenía en alta estima. Y a pesar de ser tan fuerte, tan valiente, tan querido, dice, pero, ¿qué? Era leproso. Ahora, entendemos y sabemos que cuando en la Escritura vemos o leemos acerca de la lepra, siempre es un prototipo, una representación del pecado. Y no sé si alguna vez has dicho de alguna persona, esta persona es bien buena onda, apoya a toda la gente, ya nada más le falta, ¿qué? Ser cristiano, ¿no? Y este es un asunto como el de Naamán, valeroso, todo mundo lo quería, era un héroe nacional, pero era leproso. Ahora, ¿cuál es el asunto con la lepra en la época? Que en esa época, y bueno, digo, sigue siendo igual, la lepra terminaba con la muerte del individuo, pero no era cualquier muerte. Empezaba con unas manchitas rojas que se distribuían por todo el cuerpo, que después se tornaban en blancas y que ya era como, sí tiene lepra, y empezaban a caerse las uñas, en los pliegues de las diferentes partes del cuerpo se empiezan a separar y abrir, las encías se empiezan a encoger de tal forma que se caen los dientes y la persona empieza a morirse en vida, que es básicamente lo que produce el pecado. Por eso es una buena representación del pecado. Entonces vemos a este hombre con muy buenos atributos, pero era leproso, ¿sale? Ahora, no sé si a lo mejor tú puedas decir, pensar de ti el día de hoy, decir, bueno, no estoy diciendo que no tenga a Cristo, pero soy un buen creyente, pero persisto en pecado. Continuamos leyendo. Pero leproso, dice versículo número 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha. Y entonces es como una historia al margen, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces vemos a una muchacha, una mujer joven, que la habían robado, se la habían llevado cautiva y que curiosamente era sierva de la esposa de Naamán. Entonces quiero que veamos que se convirtió en algo así como una misionera involuntaria, ¿no? No queriendo, y son esas cosas que uno podría decir, bueno, Dios, ¿por qué me secuestraron? Y quiero que piensen en la familia de esta mujer, porque los papás seguramente la extrañaban, habían dicho, Dios, ¿por qué si somos tus fieles servidores se llevaron a mi hija?
Pero vemos que en medio de todo eso, Dios utilizó este secuestro para que el día de hoy pudiéramos tener esta historia, porque esta muchachita, no teniendo a lo mejor ese rencor en su corazón, diciendo, ahora leproso, muérete, ¿no? Sino que es enviada a la casa del leproso a servirlos y le da al leproso la solución para su lepra. Si tan solo fueras al profeta que está en Samaria y le dijeras de tu problema, él podría ayudarte. Y no de alguna forma es básicamente lo que nosotros hacemos. Estamos en este mundo lleno de conflictos, de asuntos como esos, y cada vez decimos, Dios, pero ¿por qué me pusiste en ese cochino trabajo que ni me gusta y me negrean y todo eso? Pero de repente se te da la oportunidad de rodearte con leprosos espirituales y puedes decir, ay no, me negran ahora, que se vayan al infierno. O decirle, yo conozco a alguien que puede ayudarte. Y esta jovencita lo hizo. Ahora aquí también un paréntesis. Esto no describe lo efectivo e importante es que los hijos desde pequeños sean educados en el temor del Señor. Porque ella pudo recordar lo que en alguna vez le enseñaron sus padres. Pudo ser testiga de lo que Dios podía hacer a través de este hombre. Y entonces lo recordó y lo ocupó en esta ocasión. Entonces, él lo sanaría. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ahora, no sé si notas que este Naamán, siendo un general, siendo un hombre que no buscaba a Dios, cree en esto. Cree que alguien lo puede ayudar. Y eso nos describe lo desesperado que estaba para poder conservar de alguna forma lo que le restaba de vida. Él estaba en búsqueda de sanidad. Ayer, bien interesante, fuimos a compartir a un evento y no solamente había personas pecadoras, había personas pecadoras malas. Y estábamos compartiéndole a una persona en particular. Y al principio yo como que estaba muy emocionado, ¿no? Porque dije, como que se ve como que tiene preguntas y dudas, y empezábamos a compartirle. Pero se empezó a extender la conversación y empezaron a llegar muchas interrupciones. Y ya me empecé a sentir medio frustrado. Dije, no, se me hace como que no vamos a llegar al punto con esto, ¿no? Y de repente llega una persona que a mi consideración a lo mejor era mucho más mala y me dice, ¿ustedes son de los que oran por las personas? Y le digo, ajá. Le dijimos, sí. Dije, es que yo una vez vi que oraron por una persona y me gustaría que oraran por mí. Y yo dije, Dios, es por él por quien querías que viniéramos. Una persona, o sea, a él no le importó no le importó que todos sus amigos lo vieran, no le importó mostrar debilidad, él dijo, yo quiero que oren por mí. Entonces, me dijo, en algún momento podrían orar por mí, bueno, si se puede, si quieren. Y le dijimos, por supuesto, de una vez, ¿no? Entonces ahí en medio de todos sus amigos viendo, oramos por él. Y entonces le dijo, oye, es que necesitas a Cristo, empecé a compartirle. Y me dijo, yo quiero saber de eso que tú me dices, de esa salvación que me estás diciendo. ¿Puedo darte mi teléfono y me marcas? Porque quiero que me hables de Jesús. Entonces ya intercambiamos teléfonos. A lo que voy con esto es que esta persona realmente, a pesar de todo como su aspecto de rudeza y todo eso, dijo, yo quiero saber de ese Jesús que predica. Este era Naamán, un hombre leproso, con una representación del pecado, pero que tenía una necesidad. Quería ser salvo de esa lepra. ¿Vale? Ahora, va con el rey y le dice, oye, ayúdame a poder concertar esta cita con este hombre que habla de parte o que puede ayudarme, ¿no? Y entonces el rey de Siria envía cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, aparte llevaba algo para poder, no sé, retribuir, comprar esa sanidad, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Entonces van a Israel y recordarás que habían tenido guerra. Entonces esta historia se desarrolla en un periodo como a lo mejor de de cierta paz entre Siria e Israel. Pero ve esta frase, yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra.
Y no sé si te ha pasado que llega alguien, te cuenta todos sus problemas. Y alguno, de alguna forma, como que es algo parecido. Te envió a esta persona para que le arregle sus problemas, para que lo conviertas, ¿no? No te adelantes a la conclusión en tu corazón. Ya sé que no, nosotros no los convertimos. Pero es ese asunto, que llegan personas con un problema muy similar al que uno tiene y dices, Dios, si ni puedo con mi vida, y ahora me mandas a este que tiene el problema igual que yo, y yo estoy peor. ¿Y cómo es que quieres que yo lo ayude a él si no he podido ayudarme a mí mismo? Y esta es la misma actitud que tuvo el rey de Israel. Luego el rey de Israel leyó las cartas y obviamente rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca esta ocasión contra mí. Ayer en la noche estaba orando a Dios y le decía a Dios, ¿qué puedo hacer con el corazón de las personas? ¿Qué puedo hacer yo? Y le hablaba de unos aspectos en particular. Es que hay cosas que yo puedo arreglar. Un clavo, un tornillo, saco mi herramienta y lo puedo hacer. Pero ¿cómo puedo cambiar el corazón de las personas? Y así en la noche estaba así como que tristeando ahí con Dios y decía, ¿cómo puedo hacer eso? Eso no lo puedo hacer. Puedo decir, incluso podía aplicar la de intentar chantajear, pero no puedo cambiar el corazón de las personas. Y Naamán se sentía de esta forma, decía Dios, bueno, no le decía a Dios, pero le decía, oye, me traen esto para que lo corrija, yo no puedo sanar lepra, no puedo. No puedo perdonar pecados, no puedo transformar corazones. Bueno, y a veces vienen los hermanos, pastor, es que mis hijos entran a sus reuniones de jóvenes o de eso y no me lo han cambiado. Digo, no manches, es tu hijo y ni tú lo has cambiado y ahora quieres que lo cambies de aquí. Pero no funciona así. Entonces, cuando Eliseo, varón de Dios oyó, y recuerda, habíamos hablado de este paralelo la semana pasada, en ese tiempo Eliseo cumplía esta función, ser ese como que hablaba de parte de Dios, ese intercesor de alguna forma, que ahora es Cristo y que siempre ha sido Cristo, pero es esta imagen, ¿no? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y entonces te traen un problema y lo que sucede es que cuando dices que Dios, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Y entonces empiezas a decir, ¿pero cómo le vamos a hacer? Y Dios te dice, a ver, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué dices que no se puede? ¿Cuándo fuiste tú? ¿Cuándo el poder en arreglar esta situación estuvo en tus manos? Nunca estuvo en tus manos. ¿Por qué no lo traes a mí? Trae a mí esa situación para que sepan que hay Dios en ti. Entonces, versículo 9, vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, entonces Eliseo no salió. Él estaba acostumbrado a la pleitesía, a las caravanas y todo eso, pero Eliseo no salió y mandó un mensajero. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, muy molesto, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y así cuando a las personas que están en alguna necesidad, en pecado, que han venido a Cristo, les presentan la locura del Evangelio, o sea que según tú, mi vida va a cambiar, nomás por repetir la oración que me estás diciendo, y le dices, bueno, es que sí y no. Sí, es un sometimiento, una rendición de tu corazón, pero no son en sí las palabras, es poner tu fe en Cristo. Y dices, chales. Entonces, nomás con creer en Jesús, sí y no. Porque muchos dicen creer, pero es una rendición de corazón.
Y a las personas se les hace una locura que esto pueda transformarlos. Y dicen, es que yo pensé que ibas a orar y que iba a descender una paloma y que me iba a dar del piquito una oliva, algo así raro. Pero él se fue enojado porque él esperaba algo que sucediera, algo, no sé, algo místico, algo así, ¿no? Pero Eliseo le dice algo tan simple como ve al Jordán y lávate 7 veces. Y él dice, bueno, si es por la onda de lavarse, yo sí me baño. Y el río que tenemos allá está mucho mejor. De alguna forma menospreció lo que Eliseo le estaba ofreciendo, a pesar de que creía. Y él le dijo, ve en paz. Cuando haga tal Jehová... perdón. ¿Dónde nos quedamos? 13, ¿verdad? Changos, ya estoy hasta adelante. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y aquí hay una cosa como para nuestra... No sé si recuerdas cuando a lo mejor estabas caminando de otra forma, buscando a Dios según tus fuerzas y todo eso, que te decían, ¿quieres estar bien con Dios? Cuando llegue el 12, bueno, no el 12, sino como desde por el 8 de diciembre, toma una bicicleta y ve con muchos fieles, cánsate, sortea todos los peligros, llega hasta la Ciudad de México y cuando llegues a la basílica camina de rodillas, que te sangren, y muchos estarían dispuestos a hacerlo. Muchos te decían, es que tienes que dar tanto, y muchos estaban dispuestos a hacerlo. Y lo hacías para estar bien con Dios. O a lo mejor no estoy hablando de lo que es como considerado como la religión católica, sino algunos en una mala enseñanza decían, es que para estar bien con Dios, ve todos los días a la iglesia, sirve en esto, da tanto dinero, da tu diezmo. Y lo hacías. Pero ahora que se te ha presentado una forma en la que verdaderamente tengas comunión con Dios, y es algo, de alguna forma va a decir simple, sencillo, es, abre tu Biblia, ora a Dios, ten comunión con Él, sirve por voluntad y no por obligación. Dicen, no, eso no. Me gusta la onda de caminar con las rodillas y la sangre y todo eso, pero... Y se vuelve como raro en nosotros esto, ¿no? Que cuando eran sacrificios, cuando era como torturar nuestra carne, ahí sí le entrábamos, pero cuando se vuelve algo voluntario, simple, no, eso no me gusta. Cuando te obligaban a usar corbata, traje, corte de cabello, mocasines y todo eso, pero ahora cuando es algo un poco más simple, no, eso no. Es raro cómo funcionamos los seres humanos. Pero le dicen, si te hubiera pedido algo raro, algo difícil, lo habrías hecho, ¿no? Bueno, eso sí. Y si te pide esto simple, ¿por qué no lo haces? Y entonces accede, entra al río Jordán, 7 veces se zambulle, y cuando a veces eso es como algo violento, o sea, se metió bien, ¿no? No fue como que lo salpicaron, sino se metió bien. Y entonces, lo que pasó fue lo que Dios dijo. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Algo similar, una imagen de este nuevo nacimiento. El pecado, la lepra que estaba, ahora no estaba y quedó todo restaurado a un estado como el de un niño. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Estaban seguramente sorprendidos y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco, ve estas palabras, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Cómo puedo comprar esta salvación? ¿Cómo puedo comprar esta limpieza? Y entonces le dicen, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, porque había un símbolo que conservar. La salvación es gratuita, es un don de Dios. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, y ve esto, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo.
que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo, ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces le dice Naamán a Eliseo, dos cosas. Oye, ¿se podrá de alguna forma que, pues no sé, que me lleve unos bultitos de la tierra de aquí porque pues quiero como tierra santa de aquí para poder adorar allá, porque ya no voy a adorar a Jehová, entonces voy a llevarme tierra de acá, dice como la carga de unas 2 mulas creo que dice, para poner ahí como mi tapetito de tierra santa y porque ya voy a adorar. Y segunda, oye, y por cierto, pues tú sabes que pues, soy siervo del rey y pues tengo que entrar con el rey, y no necesariamente hablaba de algo físico, sino como que tenía que involucrarse en esta participación. Es decir, si mira, no es que quiera, pero por pura casualidad que también me llegara a inclinar, ay, dile a Dios que no me lo tome en cuenta porque, pues, o sea, no lo hago a propósito porque yo sí adoro a Dios. Y aquí termina diciendo, ve en paz. Ahora, tenemos que ver que esto no describe dos prácticas aceptadas, sino representa más bien la lucha de un nuevo creyente hacia aspectos que encuentra confrontantes en su vida. Vuelvo a repetir, no son prácticas aceptadas, ni que el profeta estuviera diciendo, sí, acepto esto, o Dios sí lo acepta, sino el nuevo creyente, representado aquí, encuentra dos conflictos. Número 1, este lugar donde está Dios es santo, y yo no soy santo. Primer conflicto, mi vida no tiene santidad, y necesito de esta santidad. Se da cuenta de eso. ¿Qué es lo que pasa con los profetas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando encontraban a Dios? A pesar de ser profetas, como vemos en Isaías, decían, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Ellos se sabían pecadores. Eso es lo que pasa cuando alguien se acerca verdaderamente a Dios. Se da cuenta de su falta de santidad. Segundo aspecto, encuentra este hombre un contraste de este nuevo Dios con sus prácticas idólatras. Se dio cuenta que sus prácticas y su conducta iban a entrar en conflicto con su nueva vida. Hermanos, estamos viendo descrito aquí una persona que tiene evidencias en su vida de lepra, que es un símbolo de pecado, y le dan la oportunidad de ser limpio. Como muchos de nosotros aquí se nos dio la oportunidad. Y muchas veces nosotros también quisimos comprar esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer a cambio? Nada, no puedes hacer nada. Bueno, ¿y cuál es el método? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Como ayer estaba viendo en la noche y dije, no manches. Era un manual, no sé de quién, pero era un manual con 5 pasos, decían, los 5 pasos de Jesús para que tu iglesia crezca. Son los 5 pasos que Jesús siguió. Y la verdad sí me dio curiosidad, digo, obviamente entenderán que no es por la onda de la de crecer, dije, o sea, ¿de dónde sacaron esos 5 pasos de Jesús? Pero a veces parecía que decimos, bueno, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para ser más santo o para ser salvo? Y nos acercamos a la palabra y podía parecer algo como lo que pasó con Nicodemo, que dice, bueno, ¿cómo es que nazco de nuevo? ¿Cómo es que puedo explicar el nuevo nacimiento? Bueno, es poner tu fe en Cristo Jesús, es un sometimiento a sus designios, a su voluntad, es creer, y ese creer trae fruto. Sucede esto en su vida y después encuentra que hay este conflicto. Y me gustaría que pienses hoy en esto. El creer en Cristo debe de producir en ti este conflicto. ¿Qué voy a hacer con mi falta de santidad? Y podrás decir, pastor, ¿pero por qué eso es un conflicto? Porque Dios dice, sed santos como yo soy santo. Ese es un conflicto. Si tú dices ser creyente y tener la mejor comunión con Dios, debería de haber un conflicto en tu vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué no da el ancho? Número 2, mis prácticas naturales no tienen congruencia con este nuevo Dios. ¿Y qué voy a hacer con eso? Obviamente la respuesta no está en llevarte un pedazo de tierra, que si quieres te lo puedo vender, el bultito vamos a algo barato, 5,000 pesos el bultito. Pero eso no va a cambiar en nada. Como no cambia en nada tener aceite bendecido del Jordán, no. Esa es agua del Jordán y aceite bendecido de oliva de Israel. Como tampoco el vino de Israel, ni de eso no sirve de nada. Ni pedacitos de la cruz, ni una embarrada del sudario de Turín de sudor. Nada de eso sirve.
porque lo que hace santo al hombre no son las cosas, sino es Cristo, ¿sale? Pero bueno, piensa en eso. Y aquí vemos nuevamente a este Giesi de la semana pasada, que era el siervo de Eliseo. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que habría traído. Giesi vio que Naamán traía harta lana y dijo: estorbaste el corazón de Naamán para que nos bendijera. Ahora, contexto. La semana pasada que leíamos el capítulo 5, veíamos que había hambre en la tierra. Eso quiere decir que el dinero lo ocupaban, ¿sí o no? Sí. Pero había un símbolo a preservar: la salvación es gratuita. Y entonces era necesario, no a lo mejor en todos los casos, pero por lo menos en este, que este hombre no diera nada a cambio de su sanidad. Ahora, Giesi no lo vio de la misma forma, porque vamos a llegar ahorita a esa conclusión. A Giesi le interesaba el dinero, no las personas, no lo que Dios quería hacer. A él vio lo que tenía Naamán y le interesó esto. Y dijo: ay, no estorbemos la bendición que Dios le va a traer al dar y apoyar a los profetas. Y entonces lucubró un plan que lo llevó a cabo. Lo que hizo Giesi, dice: vive Jehová, y no manches, mete a Dios, ¿no? Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, lo que sea, pero no me voy a ir con las manos vacías. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte, lo cual no era cierto. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, lo cual tampoco era cierto. Pero el decir profetas y vinieron era más espiritual. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. No te voy a dar 1, te voy a dar 2. Y le insistió y él dijo: Dios ha bendecido. No me dieron 1, sino me dieron 2. Dios está bendiciendo. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Es decir, que estaba pesado. Y era una buena cantidad de recursos, pues con las que se había rayado el Giesi. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa, porque sabía que estaba mal. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo las palabras que le daban miedo: ¿de dónde vienes, Giesi? A ver, Eliseo había resucitado a un niño. Bueno, Dios, no, pero a través de Eliseo. Había cambiado el veneno de una olla en comida saludable. Tenía el poder de Dios. Y de alguna forma, este cuate pensaba que se podía salir con la suya, ¿no? Podríamos decir: ay, no manches, este Giesi parecía chamaco, o sea, ¿cómo no lo iban a descubrir? Como los niños, ¿no? Cuando tienen toda la boca llena de chocolate, les dices: ¿por qué comiste dulce? No, yo no comí dulce. Se te ve. Pero a veces piensas que puedes presentarte delante de Dios con tu boca llena de chocolate y te dice Dios: ¿qué onda contigo? ¿Qué? ¿Qué onda de qué? Estoy bien. Se te ve la lepra y dices: Dios, pero andamos bien, ¿no? Te di tu ofrenda, ya te visité en tu templo. Es más, hasta me deberías de dar algo a cambio porque andamos bien, ¿no, Dios? Y entonces se presenta Giesi delante de su señor Eliseo y le dice: ¿de dónde vienes? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón? Y entonces de la misma forma tenemos que recordar en nuestra semana, en eso que queremos ocultar, en eso con lo que según nadie se da cuenta. Y Jesús diciéndote: ¿mis ojos no también estaban ahí? ¿Mi corazón no estaba ahí contigo también? ¿No fui testigo de todo el pensamiento y cómo le sonreíste a la persona, pero en silencio y en tu mente le recordaste no solamente a su mamá, sino a la mamá de su mamá, de su mamá, de su mamá? ¿No estaba yo en todo eso?
Porque podemos tener una justicia externa. Podemos, como Giese, presentarnos delante de Dios como nos estamos presentando hoy. Pero Dios conoce quiénes somos. Y a Él no podemos engañarlos. Le decía hoy a los hermanos en la clase que estábamos teniendo de distintivos. Cuando vemos cada uno de los requisitos del creyente, dados en 1 de Timoteo, marido de una sola mujer, no das al vino, sobrio, tal. Y les decía, a veces lo vemos como una checklist que les pasamos a los demás. Sí, el pastor sí tiene esto, el hermano sí tiene esto. Pero no entendemos que esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. No es la responsabilidad de otros señalártelo, sino la primera responsabilidad es, tú sabes, y Dios sabe quién eres. Entonces, está ahí, y le dice, ¿dónde estás? No estaba mi corazón también. ¿De dónde vienes? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, no estaba yo también ahí. Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y eso es una advertencia muy solemne para cada uno de nosotros y para muchas de las iglesias, para nosotros como iglesia. ¿A poco es el tiempo ahorita de enriquecerse? Estamos, como iglesia, esa es nuestra meta. Nuestra meta o nuestro símbolo de bendición es tener más lugares, más pantallas, más asientos. ¿Es eso? ¿A poco nomás eso es lo que perseguimos? Porque si fuera eso, busquemos aliarnos con un partido político. O si queremos más lana, con el crimen organizado, y es mucho más fácil. Eso se puede hacer, pero eso no es lo que buscamos. Y ese es el asunto con Giesi. Le dice, oye, viendo las cosas como están en Israel, ¿a poco ahorita es tiempo de eso? Y quiero que notes que Eliseo no le dice, tráeme la lana para acá, y se lo vas a ir a regresar. No, se lo deja, se lo queda, se lo puede quedar. Pero te puedes quedar el dinero, te puedes quedar la plata, pero adivina qué también te vas a quedar. Y dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él el leproso blanco como la nieve. Naamán quería deshacerse de su lepra. Y estaba tan comprometido a esto que trajo su riqueza para rendirla junto con su lepra. Y Giesi, siendo profeta, estando con Eliseo, teniendo al Dios verdadero, estuvo dispuesto a dejar a Dios con tal de ganar la lana. Entonces quiero que veamos que tenían actitudes contrarias estas dos personas. Unos dispuestos a dejar lo que tenían para ganar a Dios, la sanidad, de eso, y otros dispuestos a dejar a Dios con tal de ganar lo otro. Y quiero que puedas pensar en esto, porque aquí Eliseo no le dice, vas a devolver como los chocolates que te robaste. No, te los puedes quedar, pero junto con eso viene el paquete completo. Timoteo nos describe, hablando en este asunto específico de riquezas, pero aplica en todo. Como creyentes muchas veces, a pesar de que salimos del mundo, nos rescató del mundo, seguimos poniendo nuestros ojos y deseando aquello que el mundo ofrece. ¿Y sabes qué? No te conviene, pero puedes quedártelo. Puedes ver lo que el mundo ve, puedes escuchar lo que el mundo escucha. Y dice ahora sí Timoteo, que dice que los que persiguen enriquecerse caen en lazo. Y ese enriquecerse no es únicamente hablando de dinero, de bienes, que obviamente aplica, pero no es únicamente eso. Pero aquellos que sus ojos están en eso, lo puedes tener. Lo puedes tener, pero viene en el paquete los dolores que eso implica. ¿Quieres poner tus ojos en otros hombres, en otras mujeres, en otras casas, en otros lugares? Hazlo. Mira, en muchas iglesias te van a decir, no, es que sales, te vas de aquí o eso, y no te va a salir bien, ¿eh? No te va a salir. Por supuesto que te va a salir bien. Puedes anhelar el pecado y por supuesto que lo vas a encontrar. Puedes anhelar mucho dinero y por supuesto que lo puedes encontrar. Muchas relaciones y las vas a encontrar. El problema no es eso. El problema es que viene con el paquete completo. Y de eso te rescató Dios. Y de eso te rescató Dios. Y te puedes quedar las dos cosas.
lo que ofrece el mundo y sus consecuencias. Pero de eso te rescató Dios. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Y el problema con Giezi era que, a lo mejor no físicamente, pero la lepra ya la tenía en el corazón. Las acciones fueron únicamente la consecuencia de algo que ya había decidido. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos. He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Entonces dijeron: necesitamos crecer, necesitamos expandirnos, ya no cabemos. Y entonces él les dijo: andad, vayan, si eso es lo que se necesita, está bien, vayan. Pero vemos que ellos dicen: pero te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y podemos ver que en esto algo muy práctico que hace nuestro Señor. Dios no se entromete o Él no interviene en algo que no es invitado. Muchos decimos: Dios, quiero esto o necesito esto. Y pueden ser cosas buenas. Y Dios dice: órale, va. Pero ellos van mucho más allá. Dice: pero, ok, sé que me dejas, pero vienes conmigo. Y entonces Él dice: ok, yo voy. Y entonces va. Y en medio de esto, dice, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció, ¿alguien podría leer el versículo 5? Andan dormidos, hermanos. 5. Ajá. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. Cosas de estas que hacía Eliseo, como que podíamos pensar de primera mano como raras, ¿no? Y lo echó allí. Y a lo mejor el cuate pensó, si el problema no era echar más cosas, el asunto era sacar las que estaban adentro, ¿no? Pero cuando echó el palo ahí, o este pedazo de madera, o como la palabra representa esta viga, hizo flotar el hierro, lo cual pues no, obviamente no era natural. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Qué es lo que pasa? Se cae en el Jordán el pedazo, el filo del hacha. Y él dice: Señor mío, era prestado. No era mío, pero lo perdí. ¿Y ahora qué hago? Y entonces Eliseo hace esto de aventar ese pedazo de viga y flota, pero no flotó directo hasta su mano, como pudo haberlo hecho, hubiera sido más fácil, sino que él tuvo que extenderse, meterse al agua y agarrar el pedazo que estaba en el fondo, que ya no estaba en el fondo. Ahora, no sé si en alguna ocasión te has sentido como este hombre, trabajando, sirviendo, de alguna forma viviendo tu vida como creyente, pero sucede que ya no tienes filo, que nada más quedó el palo y estás dizque cortando árboles, nada más pegándole con el mango, pero ya no corta. Y eso que antes, ese poder, esa fuerza para cortar, ya no está. Y entonces dices: Dios, era prestado y lo perdí. Y es lo mismo con nosotros, ese poder de tu espíritu, esa fuerza, esa convicción que antes tenía, que tú me diste, la perdí, Señor. Y ahora me siento que estoy nada más en mis propias fuerzas pegándole a un árbol, pero no sucede nada. Y me gustaría que poder seguir cortando. Me gustaría poder trabajando en esta expansión de esto, Señor, en este crecimiento, pero lo perdí y no era mío, ni siquiera era mío. Y vemos a este profeta haciendo lo correcto, acercándose a quien pueda ayudarla. Y le dice: lo perdí, Señor. Y si tú has sentido esto que has perdido, y a lo mejor dices: creo que más que Eliseo me parezco a Naamán. Señor, perdí eso que no era mío. Y se acerca a Eliseo y le dice: ¿dónde lo perdiste? Y no sé si recuerdas cuando vamos a Apocalipsis que a la iglesia de Éfeso le dice: has hecho esto, pero has perdido tu primer amor. Recuerda en dónde fue, en qué momento fue, y vuelve a esas primeras obras. Y de la misma forma Eliseo le dice: ¿dónde fue? ¿En qué momento se extravió esto? Y le dice: fue ahí, Señor. ¿Qué dejaste de hacer? Y te animaría a que el día de hoy pudieras, porque vemos esta escritura que fue pensada para los creyentes.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Generalmente se utiliza para los no creyentes, pero fue escrita esta porción para los creyentes. He aquí estoy a la puerta y llamo. El que escuche, que toque la puerta y abre, entraré y cenaré con él. Es decir, vamos a restaurar todas las cosas. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a estar contigo. Pero necesitas primero clamar y decir, Señor, lo he perdido. Lo que ni siquiera era mío he perdido. Y Él te va a decir, bueno, ¿dónde? ¿Qué fue lo que dejaste de hacer? ¿Qué es lo que tendrías que estar haciendo y no hiciste? Y entonces, no sé si recuerdas cuando vimos en Éxodo que las aguas eran amargas, que echaron también este pedazo de rama o este árbol, que hablábamos que es la representación de la cruz. Esa misma representación que vemos aquí, donde hay perdón, donde hay arrepentimiento y donde ya hubo pago, donde alguien ya pagó por ti. Y puedes decir, Dios, perdí esto y ahora ¿cómo le voy a hacer? He aquí estoy a la puerta y yo que pagué por ti, puedo restaurarte y puedo hacer las cosas nuevas. Qué bueno que clamaste. Pero ¿qué es lo que dice? Que avienta este pedazo de madera que representa la cruz y flota, pero no se lo pone en la mano. Tiene que meterse un poco al Jordán y tomarlo. ¿Y qué representa el Jordán cuando empezábamos estudiando el libro de Josué? El Espíritu Santo. Tienes que acercarte a Dios, empaparte en el Espíritu Santo, hacer esas primeras obras. En otras palabras, vuélvete a mí. No a mí, a Iván, obviamente. Vuélvete a Cristo. Aquello que dejaste de hacer. Vuélvete al Señor. Vuelve a ese tiempo de comunión con Él. Vuelve a esas lágrimas. Y toma aquello que Él preparó para ti, esa fuerza, ese poder, para seguir trabajando. Y entonces extendió la mano y tomó el filo. Y ahora no era un simple palo, sino ahora tenía filo para poder seguir cortando esos árboles. Y puede ser que a lo mejor esos árboles no se han caído porque estás pegándoles y haces mucho ruido, demasiado ruido, pero no cortas. Y vamos a concluir con esta parte, no lo vamos a leer todo, no te asustes. Y dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidar. Si vemos a este rey de Israel moviéndose del lugar para evitar el conflicto, siendo protegido por Dios, porque Eliseo le decía, oye, en este lugar están los enemigos. Y bien haríamos en hacer eso, pero a veces Dios nos avisa, nos dice, ¿por qué lugares no debemos de andar? Pero ahí andamos. Y el corazón de Siria, el enemigo, se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿quién es el chivatón aquí? ¿Quién anda diciéndole al rey de Israel dónde estamos poniendo las emboscadas? Versículo 12. No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y entonces a lo mejor el rey de Siria había dicho, ¿ya ves? Por andar muy acá sirviendo al Señor, ya te caímos, ya te rodeamos. Y a ver cuánto tiempo vas a seguir sirviendo a Dios. Ahora, posiblemente ahorita que decíamos, quieres recobrar esa fuerza, ese denuedo para hacer las cosas, vuélvete al Señor, sumérgete en el Espíritu Santo. Y a lo mejor digas, o ya llegó a tu corazón, pero es que ¿qué va a pasar si renuncio a esto? ¿Qué va a pasar si empiezo a acercarme a Dios? ¿Qué me va a pedir? Y es lo mismo, el enemigo diciéndote, te voy a caer. ¿Quieres acercarte a Dios? Te voy a caer. ¿Y qué es lo que sucede? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y se da cuenta de todos los que le habían rodeado. Y luego que el criado se dio cuenta y luego que los sirios descendieron, él oró, Eliseo, y dijo a Jehová. Ya me adelanté otra vez un chorro.
Ya nos saltamos a la parte buena. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quién fue el que vio esto? ¿Los sirios lo vieron? No importa, realmente no importa si lo pueden o no ver. Estaban allí. El asunto es que tú puedas verlo. Y con las personas con las que fuimos a compartirles ayer, en ocasiones pasadas que hemos podido compartir con este mismo grupo de personas, pasaron cosas en mi casa, en lo personal, que a mí me empezó a dar miedo compartirle a estas personas, porque siempre que compartíamos con ellos, pasaba algo, al punto que me llegó como a atemorizar, y yo dije, no voy a ir ya con estas personas, que vaya, Dios, manda a alguien más, porque yo la verdad ya le saqué. Y ayer que estaba en la mañana preparando esto, hasta le dije a ayer, le había dicho, bueno, no le había dicho realmente, pero realmente no pensaba ir. Y que leía esto, dije, sí es cierto, Dios, o sea, el enemigo ya sabe, no que tú estás conmigo, sino que yo quiero estar contigo. Y sí es cierto, o sea, si el enemigo quiere atemorizarnos, no hace falta que él sepa que tú estás conmigo, porque él sabe. Más bien, yo tengo que entender que ahora estoy contigo y que tú estás conmigo. Y que, como los amigos de Daniel, si me guardas, creo en ti. Y si no me guardas, aún así creo en ti, porque he decidido poner mi confianza en ti. Y entonces el criado vio esto, y después lo que pasa es que ora Eliseo y pide que sean cegados todas estas personas. Y entonces se acerca Eliseo y les dice a ellos. Luego, versículo 18, que los sirios descendieron, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después les dijo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y he aquí, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿nos los echamos o no nos los echamos? Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Y qué interesante es esto, ¿no? Como muchas a veces pensaríamos como, Dios, a esos del trabajo que me están haciendo problemas, abre sus ojos para que vean quién es. Pero el asunto no es eso, o sea, ellos que creían en Dios tenían que ver que Dios estaba con ellos, había un propósito. Pide que sean cegados y los lleva con el rey. De la misma forma que tú y yo hacemos. El asunto es llevarlos al rey. No lo ven, no entienden por qué. Y una vez que abren sus ojos, no es Dios te los traigo para que los mates. No, Dios tráemelos para que yo los alimente y los transforme y los cambie y me conozcan. Y este es el asunto que nosotros podemos ver presentado aquí. Ahora, para resumir, y aquí ya terminamos. En el primer capítulo que nosotros veíamos, vemos a este individuo que es transformado y que es librado de este símbolo del pecado. Pero vemos a uno que ya servía a Dios y que codició todo eso que él tenía. Y tienes que recordar que si tú codicias las cosas del mundo, las vas a tener, las vas a disfrutar. Pero juntamente con esto viene sus consecuencias. ¿Es castigo? No necesariamente. Eso es lo que es el mundo. Ahora, después de esto, vimos a un grupo de personas comprometidas en la expansión de esto que tenía que ver con Dios.
vamos a decir, la expansión del reino, pero que trabajando llegó un momento en el que se dieron cuenta que habían perdido aquello que podía cortar, que podía derribar y que era prestado. Y hablábamos que podemos llegar a perder estos momentos, eso que Dios nos ha dado. Clamamos a Dios y Él nos dice, ok, vuelve a la cruz. Hay perdón, hay restauración, hay santificación, pero ¿qué necesitas? Yo lo he hecho ya por ti. Extiéndete, sumérgete en el Espíritu Santo, sumérgete en mi presencia y vuelve a obtenerlo. Yo te lo vuelvo a prestar. Sigue trabajando y entonces ese ruido se convierte en verdadera efectividad. Y al final, puede ser que en este trabajo lleguemos a pensar o lleguemos a atemorizarnos por las mentiras que trae el enemigo. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. No hace falta que los demás se den cuenta. Lo importante es que tú lo sepas y lo recuerdes y lo tengas presente. Dios está conmigo. Y entonces, que entendamos que nuestra pelea no es contra sangre y carne. Nuestra labor es llevarlos al Rey y que sean sustentados, alimentados y transformados por Él. Vamos a orar. Padre, te quiero rogar por cualquiera de los que están aquí. Si como Giesi se han presentado delante de ti, con la boca, con el cuerpo, con las manos manchadas de pecado, aparentando que no pasa nada. Si su corazón ha caído en rebeldía, Padre, que puedan saberse perdonados, pero que también están expuestos a ti. Padre, que podamos como congregación estar muy conscientes acerca de el horrible fruto del pecado que quieres librarnos el día de hoy. Padre, que ninguno de los que estamos aquí tengamos que probar ese amargo fruto del pecado. Dios, te ruego que también, si alguno de los que estamos aquí hemos caído en esta condición de estar únicamente en nuestras fuerzas y darnos cuenta que hemos perdido, Señor, con tristeza aquello que tú nos habías dado, sea por la razón que sea, que podamos entender que en ti hay perdón, hay restauración, pero que tenemos que volver a esas primeras obras, a eso básico, a ese amor. Padre, que el día de hoy los corazones puedan ser consolados y que podamos entender que en ti hay salvación y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que tus planes son de bien y que nos has hecho muy bien. Te bendecimos. Amén.